Muy bien, queridos, estamos una vez más esta noche aquí para estudiar la palabra de Dios. Y un cariñoso saludo a todos los amigos, las personas que en diferentes lugares del país, del mundo, a través del internet, están recibiendo también la palabra de Dios en su corazón. Hay una pregunta que todos nos hacemos desde que somos niños. ¿Dónde vive Dios? ¿Dónde es la casa de Dios? ¿Dónde habita Dios? Todas las noches voy a leer algunos versículos de la Biblia que tienen que ver con el tema del santuario, pero después voy a tomar el tema para ver cómo el tema del santuario tiene implicaciones en la vida diaria de las personas. El primer texto que quiero leer esta noche está aquí en el primer libro de Reyes, capítulo 8, versículo 49. Dice así, es una oración, dice así: Tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, su oración y su súplica, y les harás justicia. Después de leer este texto, quiero preguntarles, ¿dónde vive Dios? Dice, tú oirás su oración en el cielo, lugar de tu morada, donde habitas tú. Evidentemente, Dios habita en el cielo. Eso todos lo sabemos desde pequeñitos, ¿no? Miramos al cielo, Dios, el Padre nuestro dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Y el Señor Jesucristo nos enseñó esa oración, que Dios está en los cielos. Ahora viene la segunda pregunta, ¿y en qué lugar del cielo? Porque los cielos son inmensos. ¿En qué lugar del cielo vive Dios? Y ahí quiero leerles el segundo texto de esta noche. Apocalipsis, capítulo 15, versículo 5, dice así. Después de estas cosas miré, y he aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Después de estas cosas miré, y he aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Y ahí el profeta Juan vio un trono dentro del templo, dentro del tabernáculo, dentro del santuario. Durante la semana voy a usar mucho la palabra santuario. Quiero que ustedes entiendan que el santuario es la misma cosa que el templo. El templo es la misma cosa que el tabernáculo. Cuando digo tabernáculo, estoy hablando del templo. Cuando digo templo, estoy hablando del santuario. Cuando digo santuario, estoy hablando del tabernáculo. Las tres cosas son la misma cosa. Entonces, en medio de los cielos hay un templo, hay un tabernáculo, hay un santuario. Y dentro de ese santuario hay un trono. Y en ese trono está sentado Dios. Voy a leer el último versículo de esta noche, o tal vez el penúltimo. Isaías capítulo 6, el versículo 1. Miren lo que dice Isaías. En el año que murió el rey Uzías, yo vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Ahora vamos a juntar estas tres ideas presentadas por estos tres textos diferentes. Dios habita en los cielos. ¿En qué lugar específico de los cielos? En el templo. Y ahí viene una pregunta. Quiere decir que hay un templo en el cielo. Hay un santuario en el cielo. Hay un tabernáculo en el cielo. Y la respuesta contundente es sí. Hay un santuario, hay un templo, hay un tabernáculo en el cielo y dentro de ese santuario hay un trono. Y en ese trono se sienta Dios.
Ahora tú puedes decir así, pero parece cosa de niño. ¿Cómo que en medio del cielo va a haber un templo? No debería haber, que decir, no sería necesario que haya. Dios no necesita un santuario, un trono para sentarse, para ser Dios. No, Él no necesita. Por lo tanto, el santuario no existe por causa de Dios. Existe por causa de nosotros. Porque anoche dije, Dios es infinito y no está amarrado ni al tiempo ni al espacio. Pero los seres creados, incluyendo los ángeles, somos finitos y estamos amarrados al tiempo y al espacio. Entonces, ¿cómo un Dios infinito que no se amarra al tiempo ni al espacio podría mantener comunión, compañerismo con un ser finito amarrado al tiempo y al espacio? No habría manera de encontrarse. Pero como Dios lo que más quiere es vivir con sus hijos, porque Dios te ama, tú eres precioso para Dios. Jamás pienses que Dios te deja, que Dios no se preocupa por ti. Entonces, como Dios te ama y quiere mantener comunión contigo, compañerismo contigo, quiere caminar contigo, andar contigo, entonces Él busca en el infinito universo un punto en que el Dios infinito, que no está amarrado al tiempo y al espacio, se junte con el ser finito amarrado al tiempo y al espacio. Ese punto de convergencia es el santuario celestial, el santuario allá en el cielo. Y ahora, Juan, al escribir el Apocalipsis, dice que dentro de ese santuario hay un trono. Y Isaías dice, y yo vi a Dios sentado en su trono en el año que murió el rey Usías. Esto es interesante. ¿Sabes por qué? Usías fue un rey que murió con lepra, leproso. Y en aquellos tiempos la lepra era una cosa vergonzosa, una cosa terrible, sinónimo de pecado. El rey Usías murió leproso por su rebeldía, por su atrevimiento, por su pecado contra Dios. Murió leproso. Ahora imagínense toda la nación de Israel, sabiendo que las naciones vecinas sabían que Israel relacionaba la lepra con pecado. ¿Cómo se sentían todos los habitantes de Israel sabiendo que su rey había muerto leproso? Estaban avergonzados. Y no solo eso, sino que estaban sin rey, porque acababa de morir el rey. Y cuando el líder desaparece, pues todos tiemblan. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Cómo resolvemos nuestros problemas? Y en esos momentos ya los ejércitos enemigos estaban preparándose para invadir Israel. Y ahora no había rey. Estaban desesperados. Y mire, en esas circunstancias de desesperación, de vergüenza, de incapacidad, de impotencia del ser humano, Isaías dice, yo vi a Dios sentado en el trono. Esto es interesante. Porque aunque las cosas en esta tierra parece que van a deshacerse, aunque parezcan las cosas en esta tierra que no funcionan, aunque parezca que todo se está viniendo para abajo, hay un Dios sentado en el trono. Y el trono simboliza control. Quiere decir, Dios nunca pierde el control de las cosas. Dios nunca pierde el control de la situación. Para ti, desde el punto de vista humano, puede ser, mi hogar ya no tiene salida, está todo acabado, está todo perdido. Y nosotros los seres humanos constantemente usamos esa expresión, ahora ya está todo perdido, ahora ya está todo acabado. Y muchas veces pensamos que la única salida es la muerte. O entonces la única salida es huir, escaparse, correr, esconderse. Pero cuando en alguna circunstancia de tu vida, en la vida financiera, en la vida profesional, en la vida familiar, donde sea, en algún momento de tu vida, tú sientas como que estás perdiendo el control de la situación, tú sientas como que las cosas se te vienen abajo, tú sientas como que no hay solución para nada, recuérdate que Dios siempre está en el trono. Dios siempre está en el control de las cosas.
Por lo menos, por lo tanto, no te desesperes. Querido, si en este momento tú estás viviendo ahí el momento más terrible de tu vida, no ves luz, no ves salida, todo es oscuridad, y por casualidad o porque un amigo te invitó, prendiste la televisión o prendiste el internet, y en este momento la palabra de Dios está llegando, pero tú estás escuchando y casi no entiendes nada porque solo estás pensando en tu drama, en la situación terrible que parece que no tiene solución. Recuérdate, para ti todas las cosas pueden estar confusas aquí en la tierra, pero hay un Dios en el cielo que tiene el control de las cosas, y ese Dios es tu Padre, y ese Dios te ama, y para ese Dios tú eres importante, y Él no va a dejar que las cosas te destruyan en esta tierra. Solo tienes que levantar los ojos al cielo, solo tienes que reconocer que hay un Dios en los cielos. Porque hay una cosa interesante con nosotros, los hombres. Cuando todo va bien, no miramos al cielo. Mi padre durante 34 años recibió la palabra de Dios, y siempre dijo, no, 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 y fue esquivando, hasta que un día un cáncer tocó su vida. Y en el dolor, en la enfermedad, abrió el corazón a Jesús y se entregó a Él. Yo tuve la bendición, la alegría de bautizar a mi propio padre. Antes de su bautismo, él me dijo una cosa impresionante. Me dijo, mira hijo, cuando yo estaba bien de salud, cuando estaba en pie, cuando podía andar, caminar, yo solo miraba en el plano horizontal, o sea, lo que está en esta tierra. Pero cuando quedé con cáncer, caí a la cama. Y ahí, aunque no quería, tenía que mirar al cielo. Interesante, ¿no? Cuando todo va bien, ¿para qué Dios? Cuando todo va bien, Dios pasa a un segundo plano. Pero hay momentos en la vida en que las cosas parecen que se escapan de tu control. Tú te esfuerzas, luchas y no, se te va. No puedes, llegas a la conclusión que como ser humano no puedes. En esos momentos recuerda que Dios está en el trono y que Dios está en el control de todo. Ahora vengo al cuarto texto de la Biblia y aquí voy a detenerme porque este es el centro de mi mensaje para esta noche. Y es Romanos 6:23. Y esto, tal vez tú te preguntes qué tiene que ver con el tema del santuario, pero es justamente a partir de aquí que nace la importancia del santuario. Romanos capítulo 6, versículo 23. Dice así, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hay muchos pensamientos en este texto. Yo me voy a detener en un solo pensamiento. Mira, porque la paga del pecado. Primer pensamiento que podríamos analizar, ¿qué es el pecado? Y anoche ya lo dijimos. La gente confunde pecado con acto pecaminoso. Acto pecaminoso es robar, matar, mentir, codiciar. Esos son actos pecaminosos. Los actos pecaminosos aparecen en la vida de un ser humano porque está en pecado. ¿Y qué es pecado? Pecado es separarse de Dios. Todo lo que necesitas para ser un pecador es separarte de Dios. Separarte de Jesús, que es la justicia. Y cuando te separas de la justicia, ya caes en el terreno de la injusticia. Ya estás en el pecado. Y dice la Biblia que todos pecamos. Todos nosotros los seres humanos llegamos al mundo trayendo esa naturaleza pecaminosa. Venimos en estado de pecado. Y tú me vas a decir ahora, pastor, ¿quiere decir que todos estamos condenados a morir? Sí, todos estamos condenados a morir. Y alguien puede decir, pero ¿qué culpa tengo yo de haber nacido? No, tú no tienes culpa de haber nacido. Y no te vas a perder porque naciste pecador. Tú no tienes culpa de haber nacido. Pero Dios proveyó el remedio. Y si te mueres un día, si mueres la muerte eterna, no será porque has nacido pecador. Será porque no tomaste el remedio. ¿Y cuál es el remedio? El remedio está en el santuario. Y vamos a entrar durante esta semana al santuario para encontrar el remedio para el problema del pecado. Bueno, vamos al texto.
de Pablo. Dice, porque la paga del pecado es la muerte. Muerte. Pecado, muerte. El pecado te lleva a la muerte. Muerte y pecado son prácticamente la misma cosa. La paga del pecado es la muerte. Pero la dádiva de Dios es vida eterna. Dios, vida. Pecado, muerte. Dios, vida. Y esa vida la tenemos en Cristo Jesús. Y no es Cristo Jesús, punto. Sino en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ese es el asunto y ahí vamos a concentrarnos esta noche para entender la importancia del tema del santuario que vamos a ir trabajando durante la semana. Mucha gente tiene una idea equivocada de la muerte como paga del pecado. Tal vez porque nosotros tenemos una frase que dice así, el que la hace la paga. Entonces de ahí, de esa frase, el que la hace la paga, en nuestra mente surge, si peco, Dios me mata. Si peco, Dios me da la muerte. Si peco, Dios me castiga con la muerte. Porque el que la hace, la paga. Y ahora viene Pablo y dice, porque la paga del pecado es la muerte. Entonces mucha gente vive con miedo de Dios. Y mucha gente vive con miedo de pecar. Porque dice, si peco, muero. Porque el que la hace, la paga. Si desobedezco, muero. Porque la paga del pecado es la muerte. Pero no tienen una idea correcta de Dios. Entonces mucha gente piensa así, Dios es un Dios que está allá, y ahora yo dije que está sentado en su trono. Entonces mucha gente piensa, Dios está sentado en su trono con la muerte en la mano. A ver, ¿quién peca allá en la tierra? Al que pecó, muerte. Pecó, muerte. Se equivocó, muerte. Porque la paga del pecado es la muerte. Pero eso no es verdad. En primer lugar, hay que entender que Pablo no hablaba español. Pablo hablaba griego. Y cuando Pablo escribió la epístola a los romanos, no la escribió en español, la escribió en griego. Y fue necesario que la Biblia fuese traducida de los idiomas originales al español para que nosotros que no hablamos griego podamos entender. Y el griego es un idioma abundante. Por ejemplo, para la palabra amor, en griego hay 5 palabras diferentes. Pero en español, para la palabra amor, solo tenemos 1. Por eso nosotros, el ser humano, ama a la esposa, ama la comida, ama al gato, ama al loro, ama todo, porque solo tenemos la palabra amor, pero en griego no, en griego para amor a Dios es una palabra, amor a la esposa es otra palabra, amor al hijo es otra palabra, amor entre hermanos es otra palabra, porque el griego es un idioma abundante. Entonces, mira, esta palabra, porque la paga del pecado es la muerte, podría ser traducida como, porque el resultado del pecado es la muerte. O como, porque la consecuencia del pecado es la muerte. A mí me gusta la traducción que presenta este texto así, porque el resultado del pecado es la muerte. El resultado del pecado es la muerte. Porque si tú piensas así, porque la paga del pecado es la muerte, ¿qué vas a pensar? Que la muerte es un castigo divino. Pero si tú ves el texto como el resultado del pecado, la muerte, no tiene nada que ver Dios con la muerte. Y ahora quiero que entiendas una cosa. Mira, Dios es vida. Dios no es muerte. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús es la vida. Él dijo, yo he venido para que todos tengan vida y la tengan en abundancia. Juan dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Por lo tanto, aquí está Jesucristo. Y este es el territorio de la vida. ¿Ah? Aquí del otro lado está el Señor de la muerte, el enemigo de Jesús. Y aquí está el territorio de la muerte. Vida y muerte no pueden andar juntas. Porque ¿qué cosa es la muerte? La ausencia de la vida. ¿Y qué es la vida? La ausencia de la muerte. Donde hay muerte no hay vida.
Si Cristo es vida, si Dios es vida, ¿cómo te va a dar la muerte? Para darte la muerte, Él tendría que tener muerte. Pero Él es Dios, vida. En la vida no hay muerte. ¿Cómo es que te va a dar la muerte? ¿Cómo es que te va a castigar con la muerte? Porque para darte alguna cosa, Él tendría que tenerla. Pero Él es vida, Él no tiene muerte. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Pablo cuando dice, porque la consecuencia del pecado es la muerte? Porque el resultado del pecado es la muerte. Lo que Él está diciendo es lo siguiente, que si tú estás en Cristo, estás en la vida, estás vivo, porque estás en el territorio de la vida, porque Cristo es vida. Pero si Jesús es la vida y yo me separo de Jesús, ¿de quién me estoy separando? De la vida. Y al separarme de la vida estoy entrando al territorio de la muerte. Este es territorio de muerte. Mira, no muero, cuidado, no muero. Yo siempre digo, ojalá muriera. Porque si muriera, pues ya se acabó el dolor, se acabó el sufrimiento, se acabó la tristeza, se acabó la miseria, se acabó todo, porque el que muere ya no sabe nada. Los muertos no saben nada, dice Eclesiastés. Pero el asunto es que cuando me separo de Jesucristo, entro al territorio de la muerte, pero no muero, sigo respirando, sigo viviendo, sigo comiendo, sigo trabajando, sigo vendiendo, sigo entrando, sigo saliendo. Solo que la vida ya no es más vida. Porque para tener vida, solo en Cristo, porque Él es la vida. Me separo de Jesucristo, ya entro al territorio de la muerte. No dejo de respirar todavía. Aquí está el Señor de la muerte. Un día voy a recibir la muerte eterna, pero es un camino largo. Desde que me separo de Jesucristo hasta la muerte eterna, es un camino largo que la Biblia le llama camino de condenación. Camino de condenación. En este camino voy muriendo lentamente. En este camino suceden dos cosas. Mira, la primera, el diablo te puede quitar todo. Te quita el matrimonio, tu matrimonio se deshace. Te quita los hijos, los mete en las drogas, en los vicios, en la promiscuidad. Te quita la vida financiera, te hunde en las deudas. Y al hundirte en las deudas no sabes qué hacer de dinero, te metes a robar. Por lo tanto te quitan los valores, te quitan los principios. Vas muriendo. Este morir no es instantáneo. Es un morir, muriendo todos los días. Vas muriendo, hasta que llega un momento que dices, Dios mío, ¿para qué estoy en esta tierra? ¿Para qué vine al mundo? ¿Para qué estoy aquí? Mejor me muriera. Pues que estás en el territorio de la muerte. Esa es una de las cosas que te puede suceder en el territorio de la muerte. La otra cosa es que el diablo te puede dar todo. Te da dinero, te da poder, te da fama, te da una mansión, te da un auto nuevo, te da todo. Pero no te da paz, porque el diablo para darte paz tendría que tener paz y él no tiene paz. Entonces no te puede dar paz. Entonces el dinero, la fama, el poder, la gloria no te sirven de nada porque no tienes paz. En la noche llegas, te acuestas, te revuelcas en la cama de un lado para otro, cuentas carneritos para dormir y no duermes. Y entonces, ¿qué pasa? Una pastilla para dormir. El mes siguiente, 2 pastillas. El otro mes, 3 pastillas. Llegas un momento que estás enviciado en pastillas y no duermes. Hay gente que me dice, pastor, yo no sé qué me pasa. Yo no he hecho nada de malo. Yo no he ofendido a nadie. Yo no le debo a nadie, pero no tengo paz. Vives angustiado, vives vacío, vives desesperado. Esa no es vida, querido. Esa no es vida. Dios te ama, Dios quiere que seas feliz. Dios quiere lo mejor de lo mejor para ti. Pero hay una cosa, Él no puede hacer nada contra tu voluntad. Él respeta mucho tu voluntad. Bueno, estás en el territorio de la muerte. ¿Hay solución para ti? ¿Hay salida para ti? Claro que sí. ¿Y cuál sería la salida? La salida lógica. Tú estás aquí sufriendo en el territorio de la muerte. No quieres más esta vida miserable. ¿Cuál sería la solución lógica? Dar media vuelta y volver a la vida. Y en Jesucristo tendrías la vida y tus problemas estarían resueltos. Pero ahí viene la clave.
Cuando estás viniendo hacia Jesucristo, cuando estás regresando hacia la vida, porque querido, Dios te ama mucho. Y desde que tú te vas de Él y te vas al territorio de la muerte, ¿tú crees que Dios se queda feliz? No. Él te llama, te llama, te llama, te llama. Por eso dije anoche que la historia del mundo es el hombre corriendo, 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 y Dios atrás de él, atrás de él, atrás de él. El hombre escondiéndose, 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 y Dios atrás buscándolo, buscándolo. Dios llama. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la Biblia es un libro de llamado. En el jardín del Edén, Dios llega. Adán, ¿dónde estás? Y desde ese día, Pedro, María, Juana, Rosa, ¿dónde estás? Elisa, ¿dónde estás? El diablo te llama, o el Señor Jesucristo te llama con amor, te suplica. El Señor siempre está buscando. Dice Jesús en el Antiguo Testamento, no quiero la muerte del impío, sino que regrese y vuelva. Dice, volved, volved, ¿por qué moriréis, oh casa de Israel? Dios te ve ahí, en el territorio de la muerte, sufriendo con la vida destruida, no puedes dormir. ¿Tú crees que Dios está feliz? No, Él te ama, Él quiere traerte de vuelta, solo que no puede traerte por la fuerza. Tú tienes que querer. Pero muy bien, un día te cansas de sufrir y decides regresar al Señor Jesucristo. Solo que cuando estás volviendo, el diablo es muy astuto. Y te digo una cosa, mira, hay mucha gente que tiene una idea equivocada del diablo. La primera cosa que te voy a decir, el diablo no es ateo. El diablo no es ateo, el diablo cree en Dios. Santiago dice que los demonios también creen y tiemblan. Por lo tanto, tú cuando lidias con el diablo, no pienses que estás lidiando con un ateo, porque el diablo no es ateo, el diablo cree en Dios. Segunda cosa, el diablo conoce muy bien la Biblia, cuidado. Cuidado, el diablo conoce muy bien la Biblia. Cuando Jesucristo estaba en el desierto, el diablo fue con la Biblia en la mano. Solo que el diablo no respeta la palabra de Dios. La usa, agarra un versículo de aquí, agarra otro versículo de aquí, le hace decir a la Biblia lo que la Biblia no dice. Entonces, cuidado, no todo el que tiene la Biblia en la mano está viniendo en nombre de Dios. Porque el diablo vino con la Biblia en la mano, pero no estaba viniendo en nombre de Dios. El diablo es bíblico. Conoce la Biblia. Y como conoce la Biblia, cuando tú estás regresando al Señor Jesucristo, el diablo le dice a Jesús, prácticamente, voy a tratar de decirlo así para que ustedes entiendan, hey Señor Jesucristo, ¿lo vas a recibir a este miserable pecador, lo vas a recibir de vuelta? Y Jesús dice, sí, claro. ¿Y por qué lo vas a recibir? Porque yo lo amo. Pero este no ha pecado, sí, ha pecado. ¿Se ha ido de ti? Sí. ¿Ha entrado al territorio de la muerte? Sí. ¿Y qué dice Romanos 6:23? Porque la paga del pecado es la muerte. ¿Y este pecó o no pecó? Sí. ¿Y? Si pecó, tiene que morir. Porque la paga del pecado es la muerte. Y ahora él está viniendo y tú lo vas a recibir de vuelta. No. Mira, si tú lo recibes de vuelta, quiere decir que tu palabra es mentira. Quiere decir que tu palabra no es eterna. Quiere decir que tú no cumples tu palabra. Por lo tanto, no lo puedes recibir de vuelta. Mira la situación en que nosotros colocamos a Dios. Porque Él te ama, querido. Él quiere traerte de vuelta. ¿Sabes que el Señor Jesucristo quiere entrar en tu vida y colocar en orden todo el desorden interior? Porque una de las cosas que el pecado hace es desordena el mundo interior. Desordena las emociones, los sentimientos. ¿Cómo puedes entender que un hombre que dice que ama a su esposa la golpea? ¿Cómo puedes? ¿Cómo puedes entender que un hombre que dice que ama a su hija abusa de ella? ¿Cómo puedes? ¿Cómo puedes entender que un hombre que dice que ama a su familia gasta el dinero en bebida, en vicios? ¿Cómo puedes? Es que cuando el pecado entra en tu vida, o cuando tú entras al territorio del pecado, cuando caes en la mano del enemigo de Dios, Él desordena tus sentimientos. Tú no te das cuenta de lo que estás haciendo, pero te estás destruyendo a ti
y estás destruyendo a las personas que más amas. Entonces, el Señor quiere ordenar tu vida, quiere calmar tus sentimientos, quiere enseñarte el camino de la verdad, el camino de la felicidad. Solo que tú estás metido en un problema porque has pecado, te has venido aquí y ahora el diablo dice, no, Señor, si se ha venido, tiene que morir. Pues ahí entra la persona maravillosa de Jesucristo. Porque Jesucristo dice así, está bien, Él pecó y tiene que morir. Ya, porque el resultado del pecado es la muerte. Y Él se apartó, tiene que morir. Pero yo lo amo. Yo lo amo. Sí, pero Él pecó. Es verdad que pecó, pero yo lo amo. Sí, pero ese no es el problema, que si lo amas o no lo amas. El asunto es que él entró al territorio de la muerte y tiene que morir. Y Jesús dice así, sí. Pero en ninguna parte de la Biblia dice que yo no puedo morir en lugar de Él. Entonces, Él tiene una deuda que tiene que pagarla con su muerte porque ha pecado. Pero yo voy a ir a la tierra y voy a morir y con mi muerte voy a pagar su pecado. Y es eso lo que hizo el Señor Jesucristo. Vino a este mundo para morir por nosotros. Y hoy día, gracias a la muerte de Cristo, nosotros podemos recibir la vida eterna. Solo que este asunto de Cristo vino, murió por mí, es difícil de entender al ser humano. Y para que el ser humano entienda qué es lo que hizo Dios, mandó a los israelitas construir el santuario. Porque en el santuario el Señor fue explicándoles cómo es que se puede solucionar el problema del pecado. Cómo es que aunque el hombre murió, alguien puede morir en su lugar. Y el tema de mañana es impresionante. Porque ya comenzamos ahora a analizar el plan de salvación dentro del tema del santuario. Querido, el Espíritu de Dios sigue moviéndose hoy y llamando a las personas. Ahí donde estás, puedes creer que el Espíritu Santo está trabajando en tu corazón. Tú corres, 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 el Espíritu te sigue y te sigue. Mira, hay un joven llamado Patricio. Trabaja para una empresa de aviación grande aquí en América Latina. Ese muchacho nació y creció amando mucho al Señor Jesucristo, amando mucho a la Virgen María, amando mucho a sus padres, amando mucho la fe de sus padres, de sus abuelos, de sus bisabuelos. Pero un día se confrontó con la palabra de Dios. Y sabes, la vida del cristiano es crecimiento y es aprendizaje. Yo siempre digo, mira, si estás vivo, tienes que aprender. Los muertos no aprenden. Cuando yo encuentro una persona que no quiere aprender, yo pienso, esa persona está muerta y no se da cuenta que está muerta. Inclusive Juan, hablando en nombre del Señor Jesucristo a la iglesia, a las iglesias del Apocalipsis, les dice, tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Una persona que no quiere aprender, una persona que se resiste a aprender, está muerta. Porque los vivos aprendemos. Ahora, no es fácil aprender. ¿Sabes por qué? Porque ¿qué cosa es aprender? Aprender es salir de lo que conoces y entrar al terreno que no conoces. Aprender es salir de la playa y nadar en aguas profundas. Y esto es doloroso, porque el ser humano inconscientemente tiene miedo de lo desconocido. Por eso es que hay mucha gente que no quiere aprender. Pero Patricio descubrió la palabra de Dios. Y en la palabra de Dios hay cosas que a veces tú nunca has descubierto. Y a medida que él comenzó a descubrir las verdades, comenzó a sufrir en su corazón con las verdades, porque no es fácil aprender y crecer. Él conoció a una persona a través del internet. Y esta chica
cuyo nombre no sé si tengo escrito aquí. No lo tengo. ¿Cómo te llamas? ¿Ah? Jessica. Jessica conoció a Patricio a través del internet, hace unos 4 años atrás, y comenzó a evangelizarlo a través del internet. ¿Qué quiere decir evangelizar? A hacerle conocer el evangelio a través del internet. Llegaron sermones míos grabados a las manos de Patricio. El Espíritu de Dios usó esos sermones para tocar el corazón de él. Mas los estudios que por internet Jessica le daba, llegó un momento en que él sufría. Ayer Patricio estaba en Santiago de Chile, escuchando el mensaje a través del internet. Después del mensaje, él asistió a las preguntas y respuestas de entrevistas que me hacen después del mensaje. Y en una de esas respuestas, o en una de esas preguntas me preguntaron, ¿cuál es el lugar de los sentimientos en la vida cristiana? Porque Patricio estaba sufriendo. Él decía, mi cabeza ya entendió el mensaje, pero es que mi corazón todavía no siente. Mi cabeza ya comprendió todo. Yo racionalmente sé que este es el camino que Dios quiere para mí, que yo debería bautizarme y nacer de nuevo, pero mi corazón no siente. Y anoche yo en la respuesta dije, mire, no le hagas mucho caso a tus sentimientos, porque después de la entrada del pecado al mundo, los sentimientos son a veces engañadores. Y esa fue la respuesta que Patricio necesitaba en su vida. ¿Sabes que Patricio tomó esta mañana el avión de Santiago de Chile y se vino para aquí a Lima? Y acaba de llegar. Y Patricio en este momento entra al tanque del bautismo para sellar su pacto de amor con Cristo. Para decirle, Señor Jesucristo, yo acepto tu amor, yo acepto lo que hiciste por mí en la cruz del Calvario. Yo me entrego aquí, a ti. Y ahí está Patricio. En este momento, Patricio, quiero que me mires así. Tu vida ha sido una vida de búsqueda. Eres un hombre sincero, eres un hombre honesto. Encontraste la palabra de Dios. Sufriste al principio con las verdades que descubrías. Pero tu honestidad, tu sinceridad te llevó a aceptar el mensaje. Hasta anoche habías aceptado todo racionalmente, pero tú dices, mi corazón no sentía. Sin embargo, Dios usó el programa de anoche para llegar a tu corazón y mostrarte que las decisiones no se toman necesariamente llevado por las emociones, sino por las convicciones que el Espíritu coloca en la mente de la persona. Y tomaste el avión y viniste aquí. En este momento tu corazón está alegre y triste. Alegre porque estás naciendo de nuevo. Medio triste porque yo sé que en el fondo hubieras querido que tu madre mirara tu bautismo. Pero tu madre todavía no tiene condiciones de entender lo que tú estás haciendo. Y tú, para ahorrar el sufrimiento, no le dijiste que estás aquí para bautizarte. Pero este es un día extraordinario. Toda tu vida pasada queda borrada. Y para que de aquí para adelante vivas una vida victoriosa en Cristo, por tu fe, el pastor Bill Quispe, como ministro del Evangelio, por el mandato divino, te bautiza en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿No es maravilloso, querido? Qué cena linda, ¿no es cierto? Tú sabes cómo es emocionante saber que cuando naciste recibiste una hoja en blanco de Dios para escribir una historia. Y a veces a lo largo de la vida llenaste esa hoja blanca de garabatos. Hiciste tanta tontería en la vida. Te heriste a ti mismo, heriste a tanta gente inocente que no tenía culpa de nada. Lloraste, viviste, sufriste. Y ahora te preguntas, ¿qué hago con mi vida? Y ahora te preguntas, ¿dónde está Dios? Y ahora te preguntas, ¿por qué me sucede todo lo que me sucede? Y ahora en las noches oscuras de tu vida lloras tu soledad, tu tristeza, tu derrota.
Yo quisiera decirte que el Señor Jesucristo está más cerca de ti de lo que tú imaginas. Jesús te ama, te ama, te ama. Jesús quiere entrar en tu vida, revolucionar tu vida. He intentado solo me he herido, solo me he hecho sangrar. Estoy aquí derrotado. Te necesito en mi vida. Reconstruye mi vida, reconstruye mi familia. Hazme de nuevo. ¿Qué harás? ¿Qué harás con la invitación del Señor Jesucristo? ¿Seguirás caminando, seguirás peregrinando en el territorio de la condenación? ¿O darás media vuelta y correrás a los brazos de Jesús? La respuesta es solo tuya. Jesús te puede llamar, te puede invitar, te puede encontrar, te puede buscar, pero no te puede traer por la fuerza. Tú tienes que tomar la decisión.